¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Día V, 8 de la tarde. Tras una jornada de silencios y de especulaciones, Ana Mato, la ministra del Ébola, la mujer que no sabía que su marido escondía un Jaguar en el garaje, anunciaba a través de un escueto comunicado de prensa su dimisión. Finalmente se han impuesto las presiones de varios ministros que al parecer no entendían que el último tropiezo de Ana Mato, esta vez judicial, no se saldara con su dimisión. Una dimisión que para muchos tiene aroma de cese. Mato es una persona muy próxima, como saben, a Mariano Rajoy. Lo fue también de José María Aznar. Muchos en el Partido Popular incluso se han venido preguntando en los últimos meses cómo Ana Mato ha aguantado hasta ahora. ¿Por qué se va ahora la ministra de Sanidad, la ex ministra de Sanidad ya? Mato se sentará en el banquillo de los acusados. El juez Ruz cree que se benefició del dinero que su ex marido, Jesús Sepúlveda, percibió de manera ilegal, presuntamente ilegal, dentro de la trama Gürtel, a cambio de adjudicaciones fraudulentas. María Cabegato, muy buenas noches. Una dimisión anunciada a las 8 de la tarde, como decíamos, a través de un comunicado. Un comunicado, Fernanda, donde subraya que en el auto no se le imputa de ningún delito ni se le atribuye responsabilidad penal alguna. Ella dimite, dice, porque no quiere bajo ningún concepto que su permanencia perjudique al gobierno, a su presidente o al Partido Popular. Agradece a Mariano Rajoy y a sus compañeros de partido y termina diciendo que ha sido un honor servir al país como ministra de Sanidad. Bueno, pues como bien dice Ana Mato, efectivamente no está imputada. Su responsabilidad es civil y no penal. Por este motivo no la protege el fuero de diputada, con lo que seguro se va a sentar en el banquillo de los acusados con el resto de las personas que forman parte de esta trama, según decimos el juez Ruz. ¿Qué es exactamente lo que dice, Marina? Fernanda, sitúa a Ana Mato como partícipe a título lucrativo de los supuestos delitos cometidos por su exmarido dentro de la trama Gürtel. Hablamos de 50.000 euros en viajes y más de 5.000 para fiestas familiares, como varios cumpleaños o hasta la comunión de la hija de ambos, donde se incluían a payasos y hasta confetis. El juez considera que Ana Mato se aprovechó de ese dinero. No la imputa, como decías, pero sí se sentará en el banquillo. El auto del juez Ruz, que conocíamos esta mañana, llegaba en muy mal momento para Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno se va a presentar mañana en el Congreso de los Diputados para hablar de corrupción y de regeneración democrática. Así que parecía complicado encarar esta cita con Ana Mato de cuerpo presente y como ministra de Sanidad. Enseguida les vamos a contar la intrahistoria de esta dimisión, que ya les adelanto que es muy jugosa. Hoy ha tenido que ser un día muy intenso en Moncloa y en el Partido Popular, porque a las 3 de la tarde, el Ejecutivo estaba a punto de enviar un comunicado en el que se anunciaba que Ana Mato no dimitiría. Algo ha ido transcurriendo, algo ha ido pasando durante la tarde, porque finalmente, como les decíamos, a las 8 sí se confirmaba la renuncia de Ana Mato. Tan complicado debió de ser que un representante del Partido Popular, en este caso Rafael Hernando, decía a última hora de la tarde que sí, que Mato iba a estar mañana en el Congreso como ministra. Desde la oposición se han producido reacciones muy contundentes desde primera hora de la mañana. Bueno, me están diciendo que no tengo esas reacciones. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Llega tarde la dimisión de la ministra? Bueno, yo creo que Ruz casi le ha hecho un favor hoy a Rajoy. Le hacían falta muchos casos similares para que Rajoy se atreviese a tomar medidas contundentes para cambiar algunos ministros, que además de este caso, que tiene todas las responsabilidades penales, en este caso civiles simplemente, pero la propia gestión de Mato al final lo aligera de una carga que tenía de cara al proceso electoral. Y por lo tanto, yo creo que el Partido Popular no ha respondido nada sobre la trama Gürtel, sigue teniendo la patata caliente encima de la mesa, pero hoy por lo menos se ha librado de algo que a ellos les tenía más causa y les generaba más perjuicio del que ellos mismos percibían. Vamos a entrar en muchos detalles, ya les adelanto que vamos a tener testimonios, vamos a conectar con Gonzalo Bareño, que ha estado siguiendo intensamente toda esta jornada, pero Manuel Lago, primera valoración de esta dimisión que, como decía, para muchos, incluso dentro del Partido Popular, tenía que haberse producido hace tiempo. Dimite 3 anos tarde, do que leva de ministra. Acaba con ela, eso leí nun xornal, non é meu, acaba con ela o confeti e non o ébola, que posiblemente é moito máis grave. E eu creo que o último servicio que lle vai facer a Ana Mato o Partido Popular, polo menos no día de hoxe, é agochar ca súa dimisión o escandalazo enorme que salpica o Partido Popular dentro do auto do xuiz Luz, porque o xuiz imputa os 3 tesoreiros
do Partido Popular. O sea, as 3 persoas encargadas en toda a historia do Partido Popular de gestionar os recursos do PP están imputados na trama Gürtel, ¿no? Yo no sé si de alguna forma, incluso la dimisión de Ana Matos, bueno, una forma de dar verosimilitud a ese auto del juez Ruz. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Muy buenas noches. A mí me parece que efectivamente llega tarde, aunque como decía Gonzalo, es muy oportuno. Y llega tarde pues porque hay un problema generalizado en los partidos políticos y es que los cargos se reparten como premio. No se dan por capacidad, por idoneidad, salvo honrosísimas e importantes excepciones, ¿no? Esta mujer, de luego, lo que aparentó siempre es un problema de capacidad y de preparación. Un problema para afrontar situaciones que cualquier ministro tiene que afrontar con mucha frecuencia. El caso del ébola fue un tema palmario, un tema evidente y donde la llegada de la vicepresidenta demostró precisamente la enorme diferencia entre la eficacia y la ineficacia. Y una cosa a destacar, desde luego con esto hay un precedente muy importante, incluso para el mejor de los supuestos de la infanta Cristina. La infanta Cristina, en el mejor de los supuestos, si a pesar del fiscal, a pesar del juez, etcétera, etcétera, que se le puede plantear que en el mejor de los casos no imputarla. En cualquier caso, la situación procesal de la infanta Cristina es peor que la de Ana Mato, porque la infanta Cristina sí está imputada. Enseguida vamos a entrar en los detalles también de qué es exactamente bueno, la acusación que pesa sobre Ana Mato, que como decimos no está imputada porque su responsabilidad sería civil y no penal. Julio Sequeiros, a eso me refería, que incluso en el supuesto de un arreglo de no imputación aparecería la siempre aparecería lo civil como mínimo. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Tercer ministro que desaparece del gabinete de Mariano Rajoy. Recordemos, Miguel Arias Cañete, que se fue para encabezar la candidatura del Partido Popular a las elecciones europeas, con algún tropiezo también por el camino. Alberto Ruiz Gallardón, otro peso pesado del Partido Popular, que también renunciaba hace exactamente 2 meses, y ahora Ana Mato. Hombre, a mí la impresión que me da que esta dimisión o este cese es tarde, mal y arrastro, sería, digamos, la definición. Hombre, yo creo que se le hace un partido, se le hace un beneficio, se le hace un favor al Partido Popular por parte del juez Ruz, pero es una dimisión in extremis. Es decir, o sea, no se puede mantener, digamos, a una ministra que va a estar en unos meses sentada en un banquillo de los acusados. Y después, sobre todo, en el auto, digamos, que es lo que decía Manolo, que no solo imputa, digamos, a los 3 exgerentes del partido, sino que señala también al PP como un beneficiado de la trama, que sería, digamos, prácticamente... Otro responsable civil, además de Ana. Otro responsable civil, es decir, prácticamente el mismo criterio que se utiliza con la señora Mato se utiliza con el PP como ente jurídico, ¿no? Carlos Vázquez Palmín, moi boa noite. Boa noite. Estamos falando dun auto de gran trascendencia que non se debería saldar simplemente ca dimisión de Ana Mato? E que Ana Mato, como xa se comentou, non está imputada directamente, sino como a título lucrativo por ser esposa de Jesús Sepúlveda, que naquela altura sí que parece que está imputado, que sí que se lucrou coa trama Gürtel. Eu marcaría a dimisión dentro dun cálculo político, non pola gravedade da cuestión en sí de Ana Mato, porque hai cousas muitísimo máis graves antes que Mariano Rajoy non respondeu desta forma, senón que marcaría dentro dun cálculo político ante o feito de que mañán comparece Mariano Rajoy no Congreso para falar nun monográfico sobre a corrupción, a proximidade das eleccións e as malas expectativas que xa lle están dando os inquéritos ao Partido Popular e, por tanto, un mero cálculo político de darse conta que a táctica Rajoy de non facer nada pode empezar a ser xa ineficaz, ¿no? Bueno, efectivamente, mañana Mariano Rajoy pues tiene una pequeña patata caliente en ese pleno que en principio trataba de visibilizar un movimiento firme para combatir la corrupción, en la que se va a tratar de hablar de transparencia política, de regeneración democrática. A ver por dónde sale Mariano Rajoy, teniendo en cuenta este auto, que efectivamente tiene ya una víctima política directa, que es Ana Mato, exministra ya de Sanidad, pero que también indica que ha habido un problema gravísimo de financiación de todo el Partido Popular. Decía, reacciones muy virulentas de toda la oposición desde que se supo el contenido de ese auto. Vamos a escucharlas.
La dimisión de la ministra Mato se ha producido sencillamente para que mañana no se acabe convirtiendo el Banco Azul del Gobierno en el banquillo de los acusados. Debería dejar su escaño en el Congreso, igual que ha dejado o le han hecho dejar el sillón de ministra. El presidente del Gobierno, el señor Rajoy, empezó diciendo que todo era falso. Siguió diciendo que todo era falso, salvo algunas cosas. Con esta dimisión sabemos que todo era cierto. Vamos a seguir escuchando reacciones en el transcurso del programa de esta noche, pero ha habido una reacción que imaginamos es especialmente dolorosa para el Partido Popular, teniendo incluso en cuenta la polémica que lo ha salpicado en relación con Cataluña. Hablamos del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que parece querer marcar distancias con el Ejecutivo. En principio nosotros compartimos ese criterio, ¿sí? Respeto siempre cualquier decisión que se puedan adoptar y está abierto un proceso y los tribunales actuarán en consecuencia. Es una responsabilidad civil para devolver todo aquello que lucrativamente se ha aprovechado de un origen ilícito, aunque no se haya participado, como en este caso, en dicha actividad. Podría deducirse de las palabras del fiscal general que Mato tendría que devolver ese dinero del que supuestamente se benefició como consecuencia de las actividades de su exmarido Jesús Sepúlveda. Conviene recordar, lo apuntábamos, que Mato es el tercer ministro del gabinete de Rajoy que se marcha. El primero fue Miguel Arias Cañete para encabezar la candidatura del PP al Parlamento Europeo. Las cosas, como ya sabemos, no fueron exactamente como él tenía previsto y ha habido otra dimisión. Hace exactamente 2 meses renunciaba otro peso pesado del Partido Popular, uno de los grandes hombres fuertes que incluso estaba en las quinielas para suceder a Mariano Rajoy. Alberto Ruiz Gallardón. Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España, como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno en relación con la retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer. Gallardón, que desaparecía en ese momento de la vida política. En estos momentos el interés está centrado en averiguar quién va a ser la persona que sustituya a Ana Mato. Ya les adelanto que hay algunos nombres encima de la mesa y algunos tienen sabor gallego. Por ejemplo, Pilar Farjas, que fue consellera de Sanidade y que ha sido una de las personas de confianza de Ana Mato y algunas de las personas que le solucionaban las papeletas de las comparecencias públicas a la exministra de Sanidad. También se baraja el nombre de otra gallega de adopción, Ana Pastor, actual ministra de Fomento, que ya fue ministra de Sanidad, y algún otro nombre que pasa en concreto por Castilla-La Mancha, un consejero concretamente de Dolores de Cospedal. Muy curioso lo que les vamos a contar, lo que hoy tenía lugar en el Parlamento gallego en relación con este asunto. Desconocemos las relaciones que el Partido Popular y el Gobierno de España tiene con una diputada del PSOE gallego, María Quintas. Hoy por la tarde, exactamente a las 2, es decir, 6 horas antes de que se emitiera ese comunicado con la dimisión de Ana Mato, ella ya lo sabía. Ten que marcharse, como a súa compañeira, a señora Mato, que acaba de dimitir. Sí, dimitiu, fai un rato. Bueno, pues tenía una información, María Quintas, que desconocíamos el resto de los españoles, incluida la propia ministra, que, como decimos, dimitía a las 8 de la tarde. Esto sucedía en la Cámara Legislativa gallega, una cámara en la que hoy Feijóo fue nuevamente interrogado por su relación con Pachi Lucas, el supuesto, ya saben, conseguidor de la trama Z. El presidente del Ejecutivo gallego ha negado que Lucas representara ese papel. Coñecía que o señor Lucas facía de conseguidor para esa trama. No sumario alúdese a pagos en B por parte da trama o seu partido. Rotundamente non. Queda claro, señoría, e que conste no diario de sesións. Rotundamente non. Por cierto, una parte de la sesión estuvo protagonizada por la consellera de Traballo, Beatriz Mato, y la mencionada diputada del PSOE, María Quintas. Escuchen el tono en el que transcurrió este cara a cara. Vostede é unha incompetente porque pasea el bolso e los tacones por la consellería. Non sabe Señora o que pasa Quintas. na súa consellería. Afirmou categóricamente que o Partido Popular se financiaba ilegalmente. Le veo directamente donde, si ten o que hai que ter, donde o debe de levar. Retiro, que estamos na mesma... Retiro. Bueno, parte del tono de la sesión, la cosa siguió así durante todo el día. De hecho, sobre las 7 de la tarde, la presidenta del Parlamento expulsaba a un diputado, al diputado de Águeda Fajardo.
Señor Fajardo, perdone, conselleira, que vai vostede abandonar o hemiciclo e non vai a volver hasta ni siquiera o próximo pleno e vai a perder a súa condición de diputado se non abandona inmediatamente. Faga o favor. Bueno, finalmente, como decimos, Fajardo fue expulsado. Poco antes, Alfonso Rueda, el circunspecto Alfonso Rueda, respondía así a las insistentes preguntas sobre quién duerme en Montepío. Por este camiño do Salsa Rosa, ahora que o seu líder Pedro Sánchez o iniciou. Vostedes que antes presumían de ser tan rojos, ahora xa son dun color un pouquiño máis rosa. Alá, vostedes, señora Soneira, para o Salsa Rosa, xa están para eso. Gracias por retratarse, en todo caso, tan claramente. Bueno, les adelantamos que siguió la intervención de Rueda y que dijo cosas relacionadas con el secretario general del Partido Socialista. Por cierto, un apunte para acabar esta introducción. Hoy hemos sabido a través de una entrevista que concedió a un medio digital madrileño que José Manuel Beiras no volverá a encabezar la lista para ser presidente de la Xunta. Lo ha dicho, como decimos, en una entrevista que ha publicado un medio de comunicación digital madrileño. Hablaremos de estos asuntos, pero sin duda la noticia de la tarde, la que ha desbaratado todas las redacciones y todas las escaletas de programas como este, tiene que ver con la dimisión de Ana Mato. Nos vamos al plato de informativos. Uxía Rodríguez nos va a contar la última hora. Adelante. Como decías, Fernanda, es la noticia del día, la dimisión de Ana Mato. La ministra de Sanidad ha hecho pública su renuncia a través de un comunicado. Ni rueda de prensa, ni declaración, ni nada de nada. Una hoja, un folio para despedirse en el que reitera su inocencia y justifica su salida para no dañar, dice, ni al Gobierno ni al Partido Popular. Su dimisión comenzó a fraguarse realmente esta mañana cuando el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, decidió citarla como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel. En un principio, el Gobierno negó su dimisión. El equipo de Mato tenía preparado un comunicado para defenderla. Esa nota de prensa se tenía que haber enviado a las 3 de la tarde, pero al parecer Moncloa la frenó. Había muchas voces en el PP que consideraban que era insostenible que siguiera en el Gobierno. Así que esta tarde, tras reunirse con Rajoy en Moncloa, Ana Mato envió el comunicado que vamos a leer ahora. Eran las 8 menos 10 de la tarde. No habían pasado ni 8 horas desde que el auto del juez Ruz viera la luz. Tras la publicación del auto del magistrado juez Pablo Ruz del 26 de noviembre de 2014, quiero manifestar que, a pesar de que el auto en ningún caso me imputa ningún delito ni me atribuye responsabilidad penal alguna, señala que no he tenido conocimiento de ningún delito que se haya podido cometer, se limita a comunicarme la resolución a efectos meramente civiles como consecuencia de mi situación familiar en el momento en el que supuestamente se produjeron los hechos. He decidido presentar mi dimisión como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. No quiero bajo ningún concepto que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su presidente ni tampoco al Partido Popular. Quiero agradecer especialmente al presidente del Gobierno su confianza, así como a todos los miembros del Consejo de Ministros y a todos los compañeros de mi partido. Ha sido un honor servir a mi país como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante estos casi 3 años, bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Un solo folio para despedirse, pero Ana Mato había sobrevivido hasta hoy a las acusaciones de la Gürtel que ya habían puesto su continuidad en entredicho. También había salido tocada, pero no hundida, de la crisis del ébola. En ese momento puso su cargo también a disposición de Rajoy, pero el presidente lo rechazó su dimisión. Y es que hasta hoy Rajoy siempre había apoyado a Ana Mato, pero parece que era demasiado ir al Congreso a hablar de corrupción con la ministra al lado. Con esta renuncia evita la foto, aunque la que nos dejará mañana tampoco será muy buena. Rajoy hablando de corrupción con el asiento de Mato vacío. Es, como decíamos, la tercera pérdida que sufre el Gobierno tras la dimisión de Gallardón hace 2 meses y la marcha de Cañete a Bruselas. El golpe final a Mato llegó esta mañana con ese auto del juez Ruz. En él la sitúa como partícipe a título lucrativo de los supuestos delitos cometidos por su exmarido dentro de la trama Gürtel. Sepúlveda habría recibido de esa trama más de 50.000 euros en viajes y más de 5.000 para la organización de fiestas familiares, incluidos varios cumpleaños y una comunión de la hija de ambos. Un dinero del que se habría aprovechado Ana Mato. El instructor no la imputa, pero sí estará sentada en el banquillo durante la vista oral como responsable civil.
Ahora la pregunta es ¿quién sustituirá a Ana Mato al frente de la cartera de Sanidad? Por ahora no hay ningún nombre oficial. Algunos rumores apuntan a Ana Pastor, actual ministra de Fomento, que ya fue ministra de Sanidad durante 2 años con José María Aznar. Otro de los posibles es José Ignacio Echaniz, en estos momentos consejero de Sanidad de Cospedal en Castilla-La Mancha. Solo rumores a la espera de que Moncloa diga algo. Sea quien sea el elegido, no podrá jurar su cargo hasta el próximo miércoles por razones de agenda del Rey y del presidente del Gobierno. Hasta ese momento será otra vez la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la que asuma las competencias en materia de sanidad. Pues Fernanda, seguiremos muy pendientes de las novedades que puedan ir surgiendo. Pues muchísimas gracias, Uxía Manuel. Qué forma tan distinta de dimitir. Veíamos a Gallardón compareciendo ante los medios de comunicación, explayándose, respondiendo a preguntas cuando hace 2 meses exactamente renunciaba a la cartera de Justicia. Hoy ese comunicado que es puro Ana Mato, ¿no? Efectivamente, quero dizer, Ana Mato, se algo ten é que é consciente da súa incapacidade para expresarse públicamente, non? Entón, ela, dende logo que non vai aparecer, non hoxe dando a cara e explicando por que dimite, sino que non vai aparecer nos medios de comunicación explicando a situación, porque non é quen de facelo. Eu creo que o seu cese, que isto non é unha dimisión, isto é un cese, non? Un cese forzado polo Partido Popular. Vou estar de acordo con Carlos Vázquez Padín e decir que o Partido Popular xa se dá de conta de que o lío do desprestixio que ten el, o Partido Socialista tamén, é tan enorme que nin siquiera no caso de que se confirmara a recuperación da economía e que as cousas foran mellor, nin siquiera nese estadio, se non actúa rapidamente, vai perder as eleccións, porque xa están influindo máis factores, non? Nese sentido, Ana Mato é a primeira peza, con unha enorme diferencia con o ministro de Xusticia, porque este é un peso político que a mes ten aspiracións e que vai andar dando a lata. Ana Mato, o único que é fundamentalmente é membro do aparato do partido que ten unha lealtad enorme con Mariano Rajoy, e ela se aparta, quedará como diputada, porque eso tamén haberá que debatirlo, ¿no? Tendremos que ir viendo qué sucede en las próximas horas, porque como decimos, todo se ha precipitado a partir de las 8 de la tarde con ese comunicado que nos acaba de servir Uxía Rodríguez y el resto de los compañeros de Vía V. Como Ana Mato no ha hablado, como no ha comparecido, pues hemos tenido que tirar de hemeroteca, porque este asunto de la Gürtel, su implicación en la misma como consecuencia de estar casada con Jesús Sepúlveda y de beneficiarse del dinero supuestamente irregular que Sepúlveda recibió, lleva salpicando a Ana Mato prácticamente desde que llegó al ministerio, cuando empezó a investigarse la famosa trama Gürtel. ¿Qué ha ido diciendo ella en todo este tiempo? Pues cosas como estas. Como siempre, respeto las actuaciones judiciales y esperaremos a lo que digan los tribunales. En mi caso, como ya le he reiterado en muchas ocasiones, siempre he hecho frente a todas mis responsabilidades familiares. Muchas gracias. No tengo nada que ocultar. Mis declaraciones de la renta, todos mis bienes están a disposición de todos los ciudadanos y de los medios de comunicación. Llevo una trayectoria política desde hace muchísimos años y nunca he tenido ninguna tacha en ninguna irregularidad en mi gestión. En el caso de los gastos que haya asumido otra persona, él es el que tendrá que dar cuenta de ellos. Yo no soy responsable de las actuaciones que haya podido hacer o no hacer otra persona. De las fiestas, de los viajes a Disney, sin saber quién los paga. Ojalá que esa preocupación se tradujese en algo más que crítica vacía y probablemente insultos. Hacienda le acusa a usted hoy de haber recibido regalos de Gürtel. ¿Sigue manteniendo que no es cierto? Bueno, Hacienda no me acusa absolutamente de nada, porque el informe no es sobre mí, eso es lo primero. No digo que miente absolutamente nadie, solo digo que los datos no se corresponden con la realidad en algunas de las cuestiones. Estamos buscando las fracturas, como le digo, es un gasto familiar que fue parte de mi familia, además de mi hija, y sin ninguna duda desconocíamos que nadie hubiera pagado una parte. Nunca me han regalado absolutamente nada, siempre he abonado todos los gastos familiares que me correspondían a mí, y en ese tema no tengo nada más que decirle. Bueno, ella decía que no sabía nada de quién pagaba todas esas fiestas, pero el juez cree que sí, que ella tenía que saber, o por lo menos se benefició de ese dinero que su marido parece que recaudaba de una forma supuestamente irregular. Julio. Hombre, yo creo que el caso de esta señora es bastante complejo, ¿no? Es decir, ella por una parte, hombre, lo que dice es que ella pagaba la mitad de los gastos que se ocasionaban con los hijos y que ella es responsable de esa mitad y que lo ha pagado con... que lo ha pagado con el dinero que ella ganaba como resultado de su actividad política, ¿no? Y que de la otra mitad que se hacía cargo el marido, que se lo pregunten al marido, que no es asunto suyo. Es
Es decir, esa es la posición que tiene ella. La posición que tiene el juez, que es diciendo, vamos a suponer que eso efectivamente eso es cierto, pero es que además hay algunos regalos de los que ella se benefició. De los que ella se benefició. Deja un momento, Julio, perdón, Sí. que te interrumpa, pero es que no quiero hacer esperar a Gonzalo, que supongo que tendrá bastante lío. Gonzalo Bareño, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Compañero de La Voz de Galicia, columnista brillante en las páginas de este periódico. Bueno, ¿qué trascendencia tiene la dimisión de Mato, Gonzalo? Bueno, pues una trascendencia muy grande, no solo por el hecho de que sea la primera miembro del Ejecutivo que tiene que dimitir forzada por un asunto judicial, sino por el momento en el que se produce. Hay que tener en cuenta que Mariano Rajoy comparece mañana mismo en el Congreso para hablar sobre la corrupción. Y bueno, desde luego la imagen de un presidente del Gobierno hablando de corrupción con una ministra a punto de sentarse en el banquillo, pues desde luego una imagen insostenible, ¿no? Por eso tiene gran trascendencia. ¿Pudo forzar esa comparecencia de mañana de Rajoy en el Congreso la dimisión? Quiero decir, si no hubiera ese pleno mañana, a lo mejor la dimisión no se hubiera producido, especulando. Sí, sin duda alguna no se hubiera producido. De hecho, la ministra Ana Mato, incluso después de conocer el auto del juez, tenía pensado continuar en el Ministerio de Sanidad. Durante la tarde no solo no confirmaban que la ministra tuviera pensado renunciar o ni siquiera que se estuviera planteando, sino más bien todo lo contrario. Pero claro, la situación ha dado un giro, ha sido una tarde un poco de suspense, porque la situación ha dado un giro claro y bueno, después de esos contactos con el Ministerio de Sanidad, la propia ministra ha acudido al Palacio de la Moncloa y ha sido después de una conversación con Mariano Rajoy de más de 2 horas cuando se ha decidido que la ministra dimita. Oficialmente se ha presentado como una renuncia por su propia voluntad, pero es indudable. En el propio comunicado se indica que el único motivo de la renuncia es que no se pueda utilizar, se la puede utilizar a ella en contra del presidente del Gobierno. Imaginarse que mañana Mariano Rajoy se hubiera presentado allí con la ministra sentada a su lado, pues hubiera sido para él un verdadero calvario la sesión de mañana. Se ha dicho que había presiones dentro del propio gabinete de Rajoy, que había muchos ministros que no comprendían que se aguantara más tiempo a Ana Mato. ¿Cuál es un poco el estado de ánimo en el Partido Popular en relación con la figura de Mato? Bueno, pues la figura de Mato, el estado de ánimo del Partido Popular, bueno, el Partido Popular no se puede hablar del Partido Popular como un bloque, ¿no? En el Partido Popular había ya gente desde hace tiempo que admitía en privado que la situación de Ana Mato era insostenible. El problema era que Mariano Rajoy no estaba dispuesto a retirar su confianza. Hay que tener en cuenta que Ana Mato es una persona que ha apoyado a Rajoy en momentos muy difíciles, que ha estado muy cerca de él, a pesar de ser una persona que venía del organigrama de Aznar, pues ha sintonizado con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy le ha mantenido su confianza cuando su situación, pues ya digo, miembros del PP e incluso miembros del Gobierno admitían que era insostenible y que debía ser ella la que diera el primer paso, ¿no? Pero bueno, no se trata de que hubiera habido presiones ya en esta ocasión, sino que, bueno, ha sido el propio Rajoy el que le ha hecho comprender finalmente. O sea, Rajoy parecía que no estaba dispuesto a dar ese paso, pero después del día de hoy, después del momento en que se ha producido. Lo que sí hay en el PP es un malestar muy grande con el momento que ha elegido el juez, ¿no?, para hacer público este auto, porque claro, parece un día pues que ha hecho mucho daño, desde luego. Si hubiera sido en otro día, hubiera sido daño, pero no tanto. Los tiempos de la justicia y los tiempos de la política que a veces se entrelazan. Hablando de ese auto, Gonzalo, yo no sé si los problemas que el auto genera al Partido Popular se solventan con la dimisión de Ana Mato, o no, o la cosa tiene una envergadura que va a traer más problemas añadidos al PP. Bueno, de momento lo que se ha hecho es cortar un fuego que estaba a punto de provocar un incendio inmediato, ¿no?, mañana mismo. Bueno, el auto es un auto que hay que estudiar, es un auto un poco complejo judicialmente, porque la figura en la que queda Ana Mato pues es una figura un poco, no estamos acostumbrados a ella. El juez no la acusa de haber cometido, no la imputa, no está acusada de cometer un delito, pero sí de haberse beneficiado de unos regalos. En cualquier caso hay que diferenciar un poco lo que es el tema judicial del tema político. O sea, al margen del auto de hoy, la situación de la ministra es insostenible desde hace mucho tiempo, porque otra cosa es que haya pruebas o no, pero bueno, pues lo que se ha dicho siempre, ¿no? Cómo puede estar una persona viendo que se aparca un Jaguar en la puerta de su casa, viendo cómo su marido tiene unos ingresos teóricos oficiales y tiene unos gastos desmesurados, y cómo se admite que se la invite o que se le hagan regalos. Esa situación es insostenible. El auto, en principio, ahora nos enfrentamos al primer juicio del caso Gürtel, que habrá más. Claro. Hay 43 imputados, pero vamos, lo más perjudicial, desde luego, es lo que afecta a Ana Mato para el Gobierno. En cualquier caso, en ese auto decías que hay 43 imputados, efectivamente, pero es que entre ellos están 3 extesoreros del Partido Popular. ¿De alguna forma esto no cuestiona la gestión que se ha hecho dentro del partido? Sí, pero quiero decir, llevamos tanto tiempo escuchando que es que parece que hay cosas ya que se dan por descontado, ¿no? O sea, parece que es que ser tesorero del PP es ya un camino directo a estar imputado, porque es que no prácticamente ninguno de los tesoreros que ha habido del PP
Entonces, bueno, el efecto es siempre la novedad. Prácticamente la imputación de los tesoreros del PP es que se da por descontada. Lo que hay aquí de novedad es una ministra que parecía que el propio presidente del gobierno estaba dispuesto a sostenerla y que de hecho la hubiera sostenido si no se hubiera dado este caso de que probablemente de que hubiera tenido que comparecer, porque en el propio Ministerio de Sanidad estaban preparados ya para emitir un comunicado argumentando que Ana Mato siguiera, pues justificándose diciendo que no se le acusaba de un delito. En el caso de los extesoreros, pues es una piedra más en el camino, pero no es la clave del día de hoy, desde luego. Mato se va, se ha ido también Alberto Ruiz Gallardón y se ha ido por otro motivo distinto también Miguel Arias Cañete. Recordamos que en algún momento de esta legislatura Rajoy expresó su voluntad de no cambiar a ningún ministro en los 4 años que en principio tiene reservados para este mandato. ¿No le están saliendo las cosas al presidente como pensaba? Bueno, el presidente desde luego tenía ese empeño, tenía un empeño casi un poco en batir un récord, ¿no?, de tener el gobierno que más aguantaba. Son muy distintas las causas, desde luego, en el caso de Miguel Arias Cañete, pues prácticamente no se puede considerar ni una crisis de gobierno, es una decisión pues como para elevarle a un puesto distinto y se da simplemente un salto en el escalafón. Ya el caso de Alberto Ruiz Gallardón es un caso que le complicó mucho toda esta estrategia de la normalidad que tanto le gusta a Rajoy, de no tomar nunca decisiones forzado por cuestiones que no pueda él controlar. Bueno, pues le puso un poco en el disparadero sobre esa cuestión el propio Alberto Ruiz Gallardón, que le echó un órdago, ¿no? Y sin embargo, lo más grave, desde luego, es esto, porque esto es la antítesis de lo que es la política de Mariano Rajoy, tener que tomar una decisión por cosas externas y tener que tomar una decisión después de haber dicho que no la iba a tomar, porque le ha dicho por activa y por pasiva que iba a mantener la confianza en Ana Mato hasta el final. Ya para terminar, Gonzalo, las quinielas, inevitable hablar de ellas, ¿de qué nombre se está hablando? Bueno, pues estamos sobre todo de una gallega, de Pilar Farjas. Bueno, es una persona que fue consellera de Sanidad, muy conocida en Galicia, y que actualmente estaba actuando prácticamente de número 2, ¿no?, del Ministerio. Tiene a favor de lo que pueda ser Rajoy pues un perfil bastante técnico, pero también tiene en contra un poco que Rajoy no es tan previsible como él dice, y sobre todo pues tiene esa necesidad ahora de crear un gobierno de la absoluta confianza. Y bueno, no está claro si esa confianza, esa sintonía, aunque no está en duda desde luego la competencia, si existe esa sintonía de tipo personal con Rajoy. También se habla de la actual secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero, bueno, que sería un caso similar. En todo caso, sí, lo que no cabe esperar es que, y sobre todo por el tipo de ministerio del que estamos hablando, pues se vaya a nombrar para ese puesto a una figura de gran peso político en el PP. O sea, que lo lógico sería que hubiera un perfil técnico en el que Pilar Farjas encajaría. Bueno, pues Gonzalo, muchísimas gracias. De verdad, te dejamos trabajar, que nos ha cogido un poco, lo esperábamos, pero finalmente ese comunicado se producía a las 8 de la tarde. Gracias y un beso. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, Gonzalo. Sí, a ver, yo creo que lo que resulta llamativo de todo esto es que, estando hablando de un caso de financiación tan grave, no os digo el más grave que ha habido en la democracia española, porque con el caso Pujol y algún otro por ahí, por la verdad... Sí, habla del PSOE también. Porque... los seres, si quieres, no quito ninguno. Pero bueno, yo creo, en todo caso, yo creo que este tiene un nivel del caso Gürtel, no estoy hablando de la pieza pequeña, todo el caso Gürtel, que acaba afectando a todos los tesoreros del principal partido del país en este momento, a lo largo de muchos años, acaba representando el ejemplo de lo que es la corrupción sistemática, lo que es la estructura de un partido financiado de forma irregular. Y al final, detrás de toda la tensión que ha habido con esto, llevamos ya años, y yo creo que la opinión pública ya da por descontado todos los temas del caso Gürtel, es decir, la opinión pública ya penaliza en las encuestas y en el voto ya asume que esto, al margen de la sentencia que exista, es veraz, es creíble y se ha producido una financiación irregular. Pero sí llamaría la atención que en este momento en el que ya salen 43 imputados y solamente una primera pieza de la Gürtel, en el cual están imputados, como aquí se ha señalado ya, los 3 extesoreros del PP, no lo hemos dicho todavía, aunque luego lo comentaremos si no, sale de la lista de imputados Ángela Cebes. Bueno, en una parte, hay otra parte de la imputación que se mantiene. En la que va aquí, en la parte de comprar las acciones de Libertad Digital, se ha eximido de esta parte. Pero ello no afecta en todo caso a que el núcleo central de la financiación del Partido Popular a través de Gürtel y con la trama de adjudicaciones está en cuestión en este auto. Ahora bien, sí es llamativo que más allá del núcleo es una cuestión de orden secundario la que hace caer a la pieza más importante política. En definitiva, aquí lo hemos contado muy bien.
Lo que está haciendo el juez es decirle, usted estaba casado, tenía relación, estaba casado, luego estuvo separada, pero usted tenía con su pareja alguien que se ha financiado, ha conseguido a través de la corrupción fondos, y esos fondos de los que usted se ha lucrado, usted tiene que devolverlos. Eso es lo que dice el auto. No dice mucho más, aunque haya más, y todos creamos que haya más. Y por ese hecho y por el momento en el que se produce, Rajoy hace caer a un ministro por un caso de corrupción. Lo hace caer, es decir, no se le va al ministro como en el caso de Gallardón porque hay una disintonía en la cuestión política. Claro. Es decir, hay un problema de corrupción y se le va. Y por tanto, toda la trama con todo lo que está, al final, una cuestión, pues estamos viendo muchos casos, porque está el caso desde la Pantoja, hasta el caso de la Infanta, hasta el caso de la mujer de Blesa, esto de las relaciones, de cómo está. Hasta hace años en este país se creía que si alguien robaba era el responsable. La justicia lo que ha ido avanzando es decir, bueno, si usted roba, usted es el responsable. Usted roba o hace cohecho, prevaricación o consigue trama, cualquier sistema, cualquier delito penal de corrupción. Ahora bien, si su pareja o en su hogar hay gente que se beneficia, ese dinero habrá que devolverlo. Si usted lo sabe, puede tener corresponsabilidades. Y si usted dice que no lo sabe, pero debería saberlo, es decir, se ha hecho un poco la sueca, también tiene usted que responder. No supone un delito penal, pero como dice el juez, usted tendrá aquí que recurrir para dar cuentas de lo que ha sido su participación a tipo lucrativo. Apuntaba, creo que eras tú, Jorge, o tú, Julio, ¿no? El precedente que pueda sentar esto, en el sentido de que no vale decir yo lo que había en mi casa no sabía de dónde venía. Esto es la epidermis del proceso, pero el núcleo es la financiación irregular del PP. Popular, y esto al final es la pieza que hace caer el núcleo, pero el problema del PP es que la financiación ha estado de forma permanente, hecha de forma irregular, y esto no se soluciona con Anamato, que no es la que recibía los dineros. De paso que se financiaba supuestamente irregularmente el Partido Popular, pues algunos iban a Disney y hacían cosas. Había una parte del dinero que no iba directamente al Partido Popular, sino a otro tipo de actividades. Os voy a seguir escuchando, pero vamos un poco al origen del asunto, a lo que pasaba esta mañana con ese auto del juez Ruz. Es cierto que es una figura judicial particular que vamos a tratar de desentrañar enseguida con un abogado, en concreto con Pablo Arangüena, que nos explique exactamente qué es esto de participar de los delitos de su marido a título lucrativo, una cosa que no estamos muy acostumbrados a escuchar. Pero en cualquier caso, el juez tiene claro o cree que parte de ese dinero, como decíamos, que Sepúlveda recibía de la trama Gürtel, acababa en su casa en forma de regalos, viajes, etcétera, etcétera. Siempre que se lo han preguntado, Anamato ha dicho lo mismo sobre los tejemanejes de él, su exmarido Jesús Sepúlveda. No me consta nada, pero en todo caso creo que solo explicará Jesús Sepúlveda las explicaciones pertinentes sobre esa cuestión. Yo no tengo nada más que añadir. Él es el que tendrá que dar cuenta de ellos. Yo no soy responsable de las actuaciones que haya podido hacer. Argumentos que hoy el juez Ruz ha echado por tierra. Asegura que la ministra de Sanidad se benefició de los delitos cometidos por su expareja cuando era alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo. No dice a cuánto asciende en euros, pero el magistrado tiene claro que ya fuera sola o en compañía de su familia, disfrutó del pago de viajes, fiestas y regalos. Por todo ello, propone que Anamato se siente en el banquillo. Un auténtico mazazo para ella, que siempre ha presumido de su trayectoria. Llevo una trayectoria política desde hace muchísimos años y nunca he tenido ninguna tacha, en ninguna irregularidad en mi gestión, y quiero seguir manteniéndola. Hacienda cifra en 640.000 euros la cantidad de dinero que recibieron Jesús Sepúlveda, Anamato y sus hijos de la trama Gürtel. Casi todo en metálico, aunque la parte que más afecta a la ministra son los 160.000 euros en regalos, como coches de gama alta, viajes y la famosa fiesta de cumpleaños de la hija de la pareja. Aunque cabe recurso contra el auto del juez Ruz, la ministra no podrá evitar un mal trago: el de tener que sentarse en el banquillo con el resto de los acusados, aunque solo sea para la foto. Bueno, ya hemos visto a personas con un puesto político de responsabilidad sentadas en el banquillo de los acusados. Me estoy acordando de los concejales del Partido Popular de Santiago de Compostela. Pablo Arangüena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a ver si nos iluminas con tu sabiduría. Ruz acusa a Mato de ser partícipe de los delitos de su exmarido a título lucrativo. ¿Qué es exactamente esto como figura, no penal, sino como figura delictiva, digamos? Bueno, pues vamos a ver, simplemente y explicado de forma sencilla, quiere decir que Anamato no cometió el delito, es decir, no participó ni tuvo conocimiento del delito, eso es lo que considera el juez, pero que se benefició de los efectos del delito, y en concreto, pues de los beneficios económicos del delito. Entonces, al ser una beneficiaria de los efectos económicos del delito, se le
dice que es una partícipe a título lucrativo y se le designa ya en el auto de transformación en procedimiento abreviado para que comparezca con abogado y procurador a los efectos de poder defenderse. Ella ha sostenido siempre que no tenía ni idea de que ese dinero estaba llegando por una vía irregular, que ella participaba en esas fiestas, hacía esos viajes, pero que no tenía ni idea del origen del dinero. ¿No vale en este caso ese argumento de ella? Vamos a ver, no vale y es precisamente lo que da, lo que determina la aplicación de esa figura. Es decir, sí que vale para que no se la acuse del delito. A ella no se la puede penar, es decir, no puede recibir una pena como consecuencia de la comisión del delito. Lo que pasa es que, no conociendo ese delito, aceptando el juez, aparentemente yo no he leído el auto, pero si la designa a título de partícipe, a título lucrativo, pues lo que quiere decir es que considera que no era consciente de que se estaba cometiendo el delito y por tanto no participó en el delito. Pero que en cualquier caso, ¿sabía que esos fondos podrían tener un origen irregular? No. No tenía por qué tener conocimiento de dónde procedía ese dinero. No tiene por qué tener conocimiento y, de hecho, si conociese que procedían de un delito, bueno, ya podríamos estar entrando en otro tipo de figuras delictivas, como por ejemplo, pues blanqueo de capitales o alguna cosa así. Entonces, lo que implica la figura de partícipe a título lucrativo es que tenía un desconocimiento de que se estaba cometiendo el delito y que ella recibe unos dineros o recibe unos regalos, en este caso, bueno, regalos, dineros, lo que sea, pero que no tiene conocimiento de ningún tipo de que eso procede de un delito y, por supuesto, tampoco de que se está cometiendo un delito. Lógicamente, esto es la apreciación del juez, pero bueno, es el juez que ha instruido la causa y, por tanto, lo que está diciendo pues tiene cierta relevancia. Habla de que, la responsabilidad en este caso sería civil y no penal. En caso de que fuera condenada, ¿a qué podría ser condenada? Pues sería condenada, en el caso de que fuese condenada como partícipe a título lucrativo, nuevamente, a la devolución y a la restitución de los caudales, de los dineros, de los regalos, etcétera, o del equivalente económico de lo que se haya beneficiado. Es decir, solamente aquello que se pruebe que ella percibió como partícipe a título lucrativo. Es decir, no, por ejemplo, si su marido, pues, en fin, percibió una cantidad X, ella tiene que responder de esa cantidad X. Ella solamente tendría que responder de las cantidades que se considere que ha percibido ella como consecuencia de ese delito. En caso de que el procedimiento va a seguir adelante, creo que cabe recurso, pero bueno, finalmente, ¿se va a sentar en el banquillo de los acusados aunque ella no esté imputada? Vamos a ver, ella se va a sentar no como acusada, se va a sentar como partícipe a título lucrativo nuevamente. Es decir, va a estar en el juicio, va a estar presente en el juicio, se le van a hacer se le puede someter a un interrogatorio, no como acusada, sino como partícipe a título lucrativo. ¿No funciona el aforamiento en este caso? No funciona porque el aforamiento solo funciona respecto del delito, respecto de la comisión de delitos, es decir, respecto de los que son imputados. Ella no es imputada, ella es simplemente es partícipe a título lucrativo. Enseguida se nos ocurre un paralelismo con otra persona que es la infanta Cristina. ¿Cabría aplicar una regla parecida? Sí, en el caso de la infanta Cristina es clarísimamente el mismo supuesto. El supuesto de partícipe a título lucrativo hay dos casos muy claros, que son los cónyuges de alguien que haya cometido un delito o también los herederos de ese alguien que haya cometido el delito. Es decir, si a título de herencia alguien se beneficia de los efectos de un delito, pues también sería un caso de partícipe a título lucrativo. Pero la infanta Cristina, sí, a tu pregunta, clarísimamente. Clarísimamente. Y por cierto, bueno, me decías el tema de si se sienta en el banquillo o no. Bueno, vamos a ver, básicamente depende de que ella misma, es decir, no está realmente obligada a sentarse en el banquillo. Lo que pasa es que puede comparecer y, por supuesto, si se la cita como testigo, comparecería y estaría allí, no como acusada, sino como testigo. ¿Es habitual la aplicación de esta figura? Es una figura relativamente novedosa en lo que es el derecho, que es una cosa muy lenta, ¿no? Es del año 95 y, bueno, tiene precedentes de aplicación, sí, tiene precedentes habitual. Digamos que no es una figura de aplicación masiva, es una figura que solamente se utiliza o se suele utilizar en casos señaladamente de corrupción. Ya para terminar, Pablo, que te dejamos, se ha señalado, lo advertía Gonzalo, que este auto se hace público esta mañana, pues 24 horas antes de que Rajoy tenga que comparecer en el Congreso para hablar de corrupción y de regeneración democrática. De hecho, se supone que esta comparecencia es la que fuerza finalmente la dimisión de Ana Mato. ¿Te llama la atención, una vez más, la coincidencia o el entrecruzamiento de los tipos judiciales y los políticos? Hombre, yo quiero pensar que el juez dicta sus autos sin tomar en consideración lo que ocurre en el Parlamento, ¿no? Eso es su obligación.
la tentación por parte de un juez de dictar un auto en un momento determinado puede estar ahí, ¿no? Ahora, desde luego, la obligación del juez es dictar los autos con absoluta independencia de lo que esté ocurriendo en la política española y de los tiempos parlamentarios, ¿no? En ese sentido, bueno, yo no tengo por qué tener ningún tipo de sospecha de que Ruth lo haga, digamos, a propósito. Pues Pablo, muchísimas gracias, de verdad, un beso. Gracias a vosotros. Gracias. Jorge. Sí, yo, bueno, por un lado me alegro de la participación de Pablo porque está claro que esta señora, en este caso concreto, no está imputada de nada. No, esto ya lo dijimos, Ahora, aparte... Ya, pero lo digo en el sentido siguiente. Yo creo que, quería matizar una cosa, yo creo que Ana Mato, en este caso, dimite porque hay un problema de imagen del propio gobierno, de imagen de esta ministra, ¿no? Pero a mí, puesto a valorar la actuación de esta ministra, de luego su problema crónico de capacidad y el problema del ébola es muchísimo más motivo de dimisión que esta cuestión. Yo creo que este es un problema más de imagen. Y segundo, yo quiero llamar la atención de que estamos metidos en una irritación permanente de la sociedad, una desesperación permanente, porque claro, uno puede pensar que ahora todo se va a limpiar, todo se va a arreglar, etcétera, pero uno se remonta al pasado y ve que hemos pasado por etapas en donde ha habido ministros, imputados, secretarios de Estado, me estoy refiriendo al director general de la Guardia Civil, todo en una etapa del PSOE. En el tema de financiación de partidos, también en el PSOE. No lo digo para mezclar el PSOE con el PP, lo que quiero decir es que todos, o sea, Convergencia y Unión. Entonces, lo dramático de ese momento es que se da la circunstancia de que esa erupción generalizada y que aparece ya claramente la corrupción se da en un momento de enorme dificultad para la sociedad. Y esto es un contraste tremendo, porque el ajuste que se ha aplicado, en mi opinión, de forma desigual, o sea, de forma injusta en cuanto al reparto del ajuste, y en consecuencia ha creado enormes dificultades en los más débiles, esto genera una falta de ejemplaridad, una falta de seriedad que, por lo tanto, partidos políticos, organizaciones patronales, organizaciones sindicales, es que todo está absolutamente corrompido, y no se salva aquí ni la gran familia de un prócer como el Pope, o perdón, el capo catalán. Entonces, la verdad es que yo quiero llamar la atención de que, y termino ya, de que es necesario, aunque le cueste enormemente, es necesario que el presidente del gobierno salga a la palestra. Es necesario que haga más didáctica, que salga e informe, que cuente, que reconozca, que actúe, porque si no está absolutamente perdido. Está absolutamente perdido, si no. Vamos, os escucho enseguida, pero Pilar Farjas, uno de los nombres que ya hemos comprobado que está saliendo, que se está poniendo encima de la mesa como posible sustituta, de Ana Mato. Efectivamente, fue consellera de Sanidade y en estos momentos ejercía, lo comentaba también Gonzalo, prácticamente como número 2 del Ministerio de Sanidad. Era la parte técnica, digamos, del Ministerio, la persona encargada de corregir de una forma bastante evidente las meteduras de pata, también bastante evidentes, de la ministra de Sanidad. Por ejemplo, en esta ocasión. Lo más importante, que por primera vez los parados sin prestación parlamentaria, sin prestación por desempleo, hemos adoptado una medida que ya estaba adoptada. Bueno, pues veíamos a Pilar Farjas al lado de Ana Mato, una escena que, como decimos, se ha repetido de una forma bastante sistemática en los últimos meses, en los últimos tiempos, desde que Farjas llegó al Ministerio de Sanidad, procedente, como ya se ha dicho, de la Consellería de Sanidade. Ana Mato, una especie de pata negra dentro del Partido Popular, creció amamantada a los pechos de José María Aznar en el denominado Clan de Valladolid, pero como Gonzalo apuntaba, bueno, pues encajó perfectamente con la forma de hacer política de Mariano Rajoy, que se ha resistido hasta esta misma tarde a prescindir de los servicios de Ana Mato. Ana Mato, pata negra del PP, íntima de los Aznar, ascendió al gobierno de la mano de Rajoy. Tocó cartera ministerial, pero fue a abrir la boca con el medicamentazo y le empezaron a llover las críticas. Es decir, los que tienen simplemente pensionistas. Apenas pasó el trago,
Pues si no quiere nada más... Cuando la Gürtel le salpicó vía su exmarido, ella, R que R, siempre lo ha negado. Podéis estar absolutamente tranquilos conmigo. A mí nadie me ha regalado nunca nada. Protegida por Rajoy contra viento y marea. Absoluta confianza, está haciendo las cosas muy bien y espero que lo siga haciendo durante mucho tiempo. Pudo demostrarlo en el primer caso de contagio de ébola fuera de África, pero se puso de perfil. Mato, parapetada entre expertos, casi se escondía. ¿Va a haber algún tipo de dimisión? Eso por un lado. Más que una ministra, una espectadora. Es el eslabón más débil del gobierno Rajoy, tanto que hasta la vicepresidenta la hizo a un lado y tomó las riendas de la crisis. El Comité Especial para la Gestión en España de la enfermedad por el virus del ébola estará presidido por mí. La oposición ya no da tregua. Él sabrá si de aquí a mañana le interesa que la señora Mato siga sentada en el banco azul o prefiere prescindir de ella para tener un poquito de credibilidad. Ana Mato prestaría un servicio a la democracia dimitiendo hoy mismo. Si antes no presentó su dimisión o fue cesada por la incompetencia demostrada en la gestión de la crisis del ébola, ahora ya resulta absolutamente insostenible. Su partido hasta ahora salva la papeleta. Vamos a ver, le ha llamado de un juzgado y la señora Mato va a acudir, como hace todas las personas normales. ¿Y cree que Rajoy se puede enfrentar a la comparecencia de mañana sobre sin corrupción? duda alguna, sin duda alguna. Ya ven cómo pueden. Claro, sí, es muy decoroso, sí. Bueno, Rafael Hernando, que como comentábamos al principio del programa, sostenía que Ana Mato iba a presentarse mañana en el Congreso de los Diputados como ministra de Sanidad. Carlos. Todo este asunto evócame o que para min é o maior timo da historia política moderna de España, non? Que a idea que logrou vender Aznar, sobre todo no seu primeiro mandato, de que o Partido Popular era un partido fundamentalmente honrado, por contraste a aquel último goberno de Felipe González, cheo de casos de corrupción, e con gran capacidade de xestión, non? Ana Mato é unha persoa xa moi vinculada ao PP, como se dixo na reportaxe, desde a época de Aznar, e Ana Mato encarna, pois precisamente todo o contrario, a nula capacidade de xestión e, aínda que xurídicamente é un tema menor, porque xurídicamente podemos decir que ela non sabía nada do caso Gürtel, pero eso non o cree ninguén, non? Que o Jaguar ese que estaba estacionado na casa, é difícil que ela non soubese de onde procedía, pero realmente, ao final, estás demostrando que aquel foi un enorme timo, un éxito marketingiano naquele momento do Partido Popular, porque eu creo que para grandes capas da poboación española logrou vender con éxito esa idea de que era un partido en líneas xerais con capacidade de xestión e en líneas xerais con cargos honrados e con cuadros honrados, pero todo iso se desmonta por completo e se desmonta, digamos, de forma transversal e de forma histórica, non? Porque, como se decía antes, están imputados os 3 tesoureiros do Partido Popular, e o anterior era Naseiro, que no seu día tamén estivo imputado. É dicir, non hai ningún só tesoureiro na historia nin de Alianza Popular nin do Partido Popular que non estivese imputado. Mariano Rajoy, te escucho enseguida, Julio, ha apoyado de una forma evidente a Ana Mato en todo este proceso, en todos estos años en los que casi desde el principio Ana Mato ha tenido problemas o para comunicar los detalles de su gestión o para explicar sus relaciones con la trama Gürtel y con una de las personas que formaba parte de esa trama. Vamos a ver lo que ha ido diciendo Mariano Rajoy sobre Mato. Sigue manteniendo la confianza en la ministra Mato. Absoluta confianza, está haciendo las cosas muy bien y espero que lo siga haciendo durante mucho tiempo. En cuanto a la ministra, mantengo la plena confianza en la ministra porque una de mis obligaciones es ser justo. Y creo que manteniendo la confianza soy justo porque ella lo merece y además está siendo una magnífica ministra. Sinceramente creo que cuando la mantengo lo hago porque soy justo. Por supuesto, porque si no la apoyara evidentemente no sería la ministra de Sanidad, como ocurre con todos y cada uno de los miembros de mi gobierno. Bueno, esto ha ido diciendo Mariano Rajoy en todos estos meses. Finalmente, en 2 horas, en esa reunión de 2 horas que tuvo lugar en Moncloa, decidió prescindir de los servicios de la ministra. Julio.
No, este hombre defiende a los suyos hasta el final, ¿no? Bueno, eso está bien. Yo creo que eso está bien. Ahora, a mí hay un aspecto... No sé si Galardón tiene la misma percepción. La misma opinión, ¿no? No era dos seus. Hasta da la impresión que no era de los suyos. Es decir, le dio la patata caliente para después decirle cómo te has quemado con ella. Cuidado que vienen los nuestros, ¿no? Efectivamente, al suelo que vienen los nuestros. Es decir, mira, a mí de todo esto hay un tema que... hombre, que además por encima no es ni siquiera típicamente español, que es el tema de la partitocracia. Es decir, a mí me gustaría coger una pizarra y empezar a hacer un esquema. En este caso, ¿no? La ministra Mato, casada o exmujer del alcalde de no sé dónde, que a su vez, después de separarse, se volvió a casar con la concejala de... O sea, al final te vas a encontrar con una red... Esto lo puedes hacer en todos los lados, Ya, pero no todos los lados se financian con el presupuesto público, ¿no? Es decir, a mí me parece, o sea, que esto ya no es... No, digo en todos los partidos y en todos los territorios. Sí, no, por supuesto. Incluso hay relaciones que traspasan los partidos, ¿no? Los empresariales, la oligarquía financiera... Ya, pero eso viene por la herencia. Es decir, yo... Claro, las empresas familiares... la hija de Botín es la presidenta del banco porque su padre... Déxame que pongo un ejemplo. Borja Prado, o que acaba de desvalixar Endesa en beneficio de Enel Italiana, é fillo de Prado e Colón de Carvajal, o amigo íntimo do rei que lle nutría de fondos a familia, e Endesa non a hereda de Prado e Colón de Carvajal. Probablemente, son llamativos. Es más, y no es típicamente español, esta digamos, red tupida que hay entre maridos, mujeres, hermanos, Francia, te vas a Francia, mira, vete a Francia. Lo que quiero decir con esto es que ahí está la cosa. Pero en Francia, el caso del Partido Socialista también, ¿no? O sea, de lo cual se deduce que la partitocracia, que era lo que decía yo al principio, es decir, no es un caso típicamente español, sino que desgraciadamente va más allá. Es decir, coge la señora Kirchner, que a su vez el marido fue presidente, y lo que se está barajando para suceder a Obama en Estados Unidos es quién va a ser un hijo de Bush o la mujer de Clinton, diciendo, bueno, pues mira, pues a ver, es decir, a mí me parece que todo esto, digamos, ¿qué es lo que nos está explicando lo que está pasando con Mato? Es decir, o sea, tú puedes tener, como está todo tan interrelacionado, a ti te pueden caer las consecuencias negativas desde cualquier punto. O sea, estás presentando casi como una víctima del sistema. No como una víctima, sino como una consecuencia lógica de tal y como está estructurado esto. Es decir, si al final de todo resulta que hay un hijo de Pujol que está casado con una hija del que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia. Del PP. Es que coño os pasa, no hay más gente por ahí fuera. Es que aquí somos 47 millones de personas. Menos que le mataches con Pujol en vez de con outra... Mira, eu quería apoiarme no que dixo Jorge. Vamos a ver, eu creo que hai unha situación moi preocupante en España. E é que a sensación generalizada é de que necesitamos unha regeneración política porque o nivel de corrupción dos partidos mayoritarios é enorme e que fai falla unha nova fase. Se os partidos mayoritarios non fan esa regeneración, llas van a facer outros, non vou citalos. E iso é evidente. Como a la bicha. No, pues por non decirlo, porque non son eles exactamente, sino é o instrumento que se va a utilizar para regenerar. Esa é a realidade. A sociedade española non soporta máis. Durante anos, Gonzalo sempre o dixo, non había vinculación directa entre o grado de corrupción dun partido e o resultado electoral. E Valencia, o nicho da corrupción, tiña maioría das asuntas un partido absolutamente corrupto. Pero eso mudou. Polo que decía Jorge, a sociedade non tolera máis, non atura máis que pasando o mal, existe este nivel de corrupción. E fai fallar a legislación. Donde está o problema para que os partidos mayoritarios o fagan? O problema está en el que no que quedaría dous. Quero decir, eu non sei se Mariano Rajoy ten ou non responsabilidade na financiación irregular do seu partido. Ese hai papeles que o demostran. Se cobrou sobresoldos ou non, non o sei. Pero de aí para baixo... Gonzalo. Sí, yo voy a hacer dos referencias a dos cosas distintas. Una en la línea de lo que decía Julio.
A ver, yo creo que, tú preguntabas, al final es casi una víctima. No, yo creo que no. No, hombre, no, estaba un poco llevando al extremo el razonamiento creo que es de importante. Julio, ¿no? Es decir, cojo tu argumentación extrema para desmontar y darle también, poner las cosas en su sitio. Es decir, ¿es una víctima de por haberse casado con una persona que hizo algo y que de repente pagó en su hogar? No, no. Es decir, yo antes lo que intenté plantear es que el caso Gürtel es el caso importante y esto es la peccata minuta. Lo que pasa es que no se haya probado otro tipo de responsabilidades penales de mucha gente que ha estado vinculada al núcleo del Partido Popular no quiere decir que no haya existido. Y yo creo que los ciudadanos tienen con total claridad que cuando tienes a todos los tesoreros imputados, que ahí, en el núcleo duro del Partido Popular, todo el mundo era consciente de lo que estaba ocurriendo en la financiación irregular. Y que Ana Mato tenía que saber, como todo por oídas, podía hacerse querer saberlo o querer no saberlo, pero más allá de su relación conyugal con su esposo, por sus cargos de dirigente del Partido Popular, no podía ser ciega a una realidad política de financiación irregular de décadas. El producto típico de un partido. Es una persona que nunca trabajó fuera del Partido Popular, una persona del aparato, que desde muy jovencita se arrima a la persona conveniente, digamos, que va medrando y que acaba de ministra de Sanidad. Y que, ¿no? como hoy hemos contado perfectamente, sabe surgir desde la política, desde dentro del partido, desde el aparato del partido, sabe hacer el salto desde el aparato a la política institucional y sabe resistir el cambio de liderazgo de un partido personalista, de Aznar a Rajoy, sabe colocarse. Justamente por ese perfil de aparachic profesional no podemos creer que haya sido una persona que no supiese nada, es decir, es parte del engranaje del Partido Popular. Y después, en la línea de lo de la regeneración que planteaba Manuel, que yo creo que es una cuestión muy importante. Es evidente que los partidos políticos empiezan a tener miedo a lo que está ocurriendo. Yo creo que el Partido Popular está reaccionando pues porque está teniendo miedo a lo que está ocurriendo. La encuesta de esta semana del diario El Mundo, yo creo que es Sigma 2 para El Mundo, yo creo que ha sido una encuesta, es la más relevante porque es la que ha puesto el nivel en la primera fuerza política. Bueno, hasta ahora el CIS decía lo mismo. Bueno, no. Intención de voto decía intención de voto fuerza. Directa. Pero esta encuesta ya tenía la cocina hecha. Y la que sale del país, la que publica Metroscopia para El País, no tenía esta imagen. Es decir, porque eran las dos que la daban de primera fuerza, me refiero. Es decir, de primera fuerza daba Metroscopia. No, es que lo da en Cataluña también, que es lo llamativo. También, Podemos, la bicha de repente, Manuel. Yo creo que en este momento el Partido Popular por primera vez le tiene miedo. El Partido Socialista es más lógico que le tenga miedo, porque incluso siendo tercera fuerza política, Podemos, el Partido Socialista tiene que competir por la segunda posición por lo menos, y entonces ya le tiene miedo desde hace unos meses. Pero el Partido Popular le empieza a tener miedo ahora, porque ahora es cuando empiezan a existir los primeros síntomas demoscópicos de que podría haber una opción. ¿Tú esperas que mañana Rajoy haga algo? Bueno, hoy ha hecho mucho ya. No, pero dice que mañana tiene que hablar de regeneración. Hoy que yo no soy muy futbolero, pero hoy jugaba, hay fútbol, ¿no, Manuel? Bueno, pero decir, seguro que acabó la reunión antes. Se le ha interrumpido el fútbol para tener que aceptar la división. Hoy ha sido un día extraordinario para la vida de Rajoy. Pero ¿esperas alguna propuesta radical en el sentido profundo de la palabra? A ver, yo creo que va a haber una política de discursos, de medidas legislativas que ya se dan por descontado y que ya se conocen. No creo que mañana en el Parlamento el presidente del Gobierno vaya a plantear un programa de acción clara, contundente y con medidas que la hagan creíbles, porque el problema es que las promesas que no se hacen cumplir no las cree nadie. Y por lo tanto los ciudadanos ya están hartos de oír promesas. Yo les daría, en la línea de la regeneración, yo me atrevería a darle una propuesta al Partido Popular y al Partido Socialista, y que afectaría directamente a su intención de voto y a la credibilidad que tiene. Y no les supondría más que un coste de reducir sus salarios al nivel en que está haciendo los Pablo Iglesias. Yo sé que es demagógico. Pablo Iglesias ha llegado al Parlamento Europeo y ha dicho vamos a reducir los salarios y demás. Yo sé que es algo demagógico, que no tiene lógica, que la política no está bien pagada, pero es un síntoma que le da credibilidad a una clase política en la cual los discursos no se los cree nadie, pero no se toman medidas. Y el Partido Popular y el Partido Socialista, para demostrar que no quieren ser solamente casta, tomaran medidas de regeneración que supusiesen menos cargos políticos de designación, reducción de salarios, una ética de la política que se pudiera visualizar de una forma clara, cesar a todos aquellos implicados en los que haya sospechas. Ese día el problema de la regeneración se solucionaría y el país podría entrar en el debate de lo que tiene que entrar, que es la recuperación económica y social de una ciudadanía que se está desintegrando, que tiene millones de ciudadanos que están al margen del sistema y que es donde está el núcleo de votos que puede votar a las fuerzas contra el sistema. Que quede claro, o sea, que estamos en un problema de percepción de la corrupción. O sea, la ciudadanía en estos momentos tiene una percepción de la corrupción que no ha tenido probablemente en lo que llevamos de democracia en esta etapa. Una cosa, Gonzalo, si me permites, o sea, yo comparto todo
todo eso, pero a mí me llegaría con algo a lo mejor que es incluso menos de lo que pides tú, que es simplemente que en las listas electorales que va a haber el año que viene, tanto en las autonómicas donde las haya y en las municipales y en las generales, que no haya ni un solo imputado. A mí con eso me llegaría, porque además te ha puesto, mira, una cena, a que todos los partidos, si me permites incluso... Esto ya se ha anunciado que no va a ser así. Ya sabemos de candidatos pero se ha anunciado, que están imputados. Que están imputados y que van a ir. Y que van a ir, que ya han dicho que van a ir. Decía, a mí me decir, bueno, pero esto... pero esto lo hemos visto en el Partido Socialista, en el Partido Popular y en el Bloque Nacionalista Galego. Sin ningún lugar a dudas. Mi pregunta es, ¿pero ustedes de qué van? O sea, ¿de qué? O sea, toda esta murga de la regeneración democrática, ¿de qué va? Yo estoy de acuerdo. Yo diría una cosa solo para acabar. Sabemos que las imputaciones, al final, es un sistema imperfecto. No permitir a alguien que esté imputado, al final puede hacer que ruede en la cabeza de gente que al final sea inocente. Lo sabemos. Pero es que la alternativa es que el sistema tal como está tiene unos costes de falta de credibilidad. Pero ese es un mal menor. Es un mal menor. Es decir, claro, si hay que asumir algo, pues asumamos que la generosidad de las élites políticas y que algunos digan, bueno, yo soy inocente, estoy imputado. Si hay que asumir que algún justo caiga por el camino de una forma injusta, si hubiese algún tipo de responsabilidad, eso permitiría conectar a los grandes partidos con una ciudadanía y poder sacar el debate de la corrupción y de la regeneración del primer nivel político, porque lo que al final para está empezar detrás... a trabajar. Y una cosa simple... Es que en el fondo, los ciudadanos cuando tenemos esa exigencia, tienen ahora esa exigencia contra la corrupción, es porque detrás está la situación económica y social. Es decir, la causa estructural fundamental que está detrás de todo es la crisis económica y social. Vamos a hablar en este programa también de eso, de la crisis económica y de cómo está viviendo la gente. Vamos a ir cerrando este capítulo de Ana Mato, pero todavía dos cosas. Les decía, 3 ministros que ya no forman parte del gabinete de Mariano Rajoy, que se incorporaron cuando el gallego ganaba las elecciones en el año 2011. Ahí están viendo Alberto Ruiz Gallardón, Miguel Ángel Cañete y Ana Mato con circunstancias y situaciones diferentes que ya hemos ido comentando en el transcurso del programa de esta noche. Me levantas la mano, Manuel, pero déjame primero... Para facer un chiste. A ver. Unha porra aquí de quen sabe os nomes dos ministros que sustituíron a Cañete, por exemplo. Su secretaria, no sé el nombre, su secretaria de Estado. Muy buena, por cierto. Bueno, pues ese es el perfil que ahora está de moda en el Partido Popular, ¿no? Porque en Galicia también se aplica un poco el mismo criterio, efectivamente. Bueno, estos los cambios que ha habido en ese gabinete, que Mariano Rajoy tenía la vocación, la intención, la pretensión de no cambiar durante los 4 años que duraría su mandato. Bueno, Ana Mato ha sido, la verdad, una fuente de información permanente para este programa. Vídeos impagables que vamos a tratar de resumir de una forma un poco original. Llena sus pantallas Ana Mato, por Ana Mato. Ministra, muy buenas. Hacienda la acusa usted hoy de haber recibido regalos de Gürtel. No informe no sobre mí, eso es lo primero. Un viaje a Disney, desconocía y desconozco que una persona ajena a nuestra familia hubiera pagado nada de ese viaje. No me consta nada, pero en todo caso creo que eso lo explicará Jesús Sepúlveda. Eso tendrá que preguntar a la persona que ha hecho esos viajes. No tiene nada que ver conmigo. Lamento mucho, señor Marina, que usted se haya apuntado a participar en esta difamación. Su intervención en el día de hoy tiene como único objetivo la difamación personal. Esta infamia no me va a doblegar. Sabemos que los niños andaluces son prácticamente analfabetos. En Andalucía, especialmente, los recortes han sido tan llamativos que hemos visto en los periódicos como hay algunos niños que están en el suelo, en las escuelas. La tarjeta sanitaria que le corresponde a los españoles. Conceder la tarjeta sanitaria con el simple empadronamiento nos ha traído múltiples problemas. Abusos, turismo sanitario, que nos ha costado a los españoles más de 1.000 millones de euros. Y poner en valor lo que tiene mucho valor, porque no hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura enfermedades. No es lo mismo una persona que no está enferma en su consumo de medicamentos que una persona que está enferma. Es verdad que en España hay algunos problemas de malnutrición, pero no son debidos especialmente a cuestiones económicas, ¿no? Sino que es verdad que estamos entrando en una deriva, que tenemos una alimentación poco equilibrada a todos los niveles, ¿no? El mejor momento del día, por la mañana, cuando veo cómo visten a mis niños. No puede ser que tengamos reuniones a las 8 de la tarde
con el trabajo que supone para muchísimas personas que con ese motivo no pueden regresar a sus casas a tiempo pues, para cenar con sus hijos o para hacer los deberes. Lo que le puedo decir es lo que sabemos a través de los medios de comunicación, no tenemos más información que esa, parece que va evolucionando, pero sigue en la misma situación que estaba. Por primera vez, los parados sin prestación parlamentaria, sin prestación por desempleo, perdón. Por si las palabras no bastan, cerremos esta película dejando que la defina su estilo, porque eso sí nos lo ha dejado muy, muy claro. Ana Mato, una hemeroteca entera para ella como consecuencia de las cosas que ha ido diciendo y esos problemas para comunicar evidencias, obviedades con las que se ha ido encontrando en el transcurso de estos 3 años al frente del Ministerio de Sanidad. A veces lo urgente nos impide hablar de lo importante, pero esta noche vamos a hablar de las dos cosas. De lo urgente, que es esto que acaba de pasar, 8 de la tarde, dimisión de Ana Mato, pero lo importante tiene que ver con la crisis económica que desde hace demasiado tiempo padece este país. Crisis que, según el presidente del Gobierno, está ya finiquitada. Hacemos una pausa de publicidad y enseguida hablamos de lo importante.